Noticias y protagonistas. Bueno, y aquí estamos, cuando todo parecía que en el día de ayer el centro de la cuestión, el centro de la escena iba a ser el acuerdo de la República Argentina con los acreedores privados, un tema que inclusive durante todo el día tuvo sus alternancias, porque no aparecía el comunicado del principal grupo de acreedores de la República Argentina, el grupo BlackRock. Un comunicado que en verdad, si bien apareció ya muy sobre la última hora del día de ayer, no termina de definir, de decir que todo está cerrado. El gobierno celebró por todo lo alto, hizo presentaciones, recorrida de medios, recibió el beneplácito de sectores de la oposición, empezando por el expresidente Mauricio Macri, que desde Francia dijo siempre es bueno no caer en default. Toto Caputo, un hombre que fue en su momento un actor central en el esquema de renegociación que llevó adelante con los bonistas privados, el gobierno de Mauricio Macri, que dicen que contribuyó mucho a poder ordenar todo este tipo de cuestión, también se expresó favorablemente. Quizás en un universo de demasiada suspicacia, en muchos medios anoche se afirmaba que no hay explicitación a través de Twitter. Twitter hoy, ustedes saben, es el canal de la comunicación política por definición. No hay expresiones de ninguno de los actores más relevantes del universo del kirchnerismo, en la persona de la propia Cristina Elizabeth Fernández, de su hijo Máximo, o de algún otro actor. Lo que sí hay es una señal de carácter concreto. El gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo saber que ahora avanzará en el cierre de una negociación con los acreedores de la provincia. Los que más hablaron ayer, en verdad, curiosamente, fueron aquellos que partícipes del gobierno anterior tuvieron, opciones relevantes, inclusive en el manejo de este tipo de situaciones. Es más, se sostiene que Hernán Lacunza, exministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, último ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri, mantiene una aceitada relación con el ministro Guzmán. Insisto, las horas han ido como desgranando lo que se dijo en principio y hay un dato que es para señalarlo. Y les digo, ténganlo presente y en las conversaciones, cuando surjan, expónganlo, porque la deuda que estaba en debate, la deuda que se reperfila, la deuda al respecto de la cual en un término de 10 años implica pagar una cantidad importante en menos de millones de dólares, esa deuda es la deuda del gobierno de Néstor Kirchner, la deuda de 2005-2010 que venía encerrada en el default. Todo un tema verdaderamente muy discutible en la República Argentina, porque hay un relato que dice, no, tenemos que arreglar esto porque esto era impagable. Cuando Alberto Fernández dice, tuvimos que arreglar esta deuda impagable, era la deuda que justamente el propio Fernández, como jefe de gabinete de Néstor Kirchner, participó en su momento, y recordemos que fue una deuda que fue negociada por Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen, un Guillermo Nielsen que fue un activo tuitero en los pasados 4 años y hoy está desaparecido del centro de la escena. Alguien podrá decir, bueno, pero el tipo está con funciones muy importantes en YPF, no sería coherente. Sí, entiendo que no sería coherente. Podría haber publicado un tuit ayer felicitando al ministro Guzmán, diciendo que bueno, que efectivamente esto era bueno para el país, que esto estaba muy bien hecho. Pero claro, es hablar, si lo felicita Guzmán, mal de sí mismo en relación a lo que durante mucho tiempo Nielsen y Lavagna sostuvieron era una negociación ejemplar para los intereses de la República Argentina. Parece que no lo era tanto. Pero cuando estábamos en esto, una imagen conmovía al mundo, saltaba, digamos, todas las térmicas y tiene que ver con la horrible, espantosa explosión ocurrida en el día de ayer en la ciudad de Beirut, alguna vez considerada la Suiza de Oriente. La explosión que se produce en un silo, cuestión al respecto de la cual en principio primero se pensó que podía ser un ataque israelí. Israel dejó muy en claro que no tiene absolutamente nada que ver, que no ha participado ni participa de algún tipo de acción que pudiera tener como blanco civiles libaneses.
Se pensó también en Hezbollah, un actor central de la vida del Líbano después de la guerra civil libanesa. Allí hay, en estas horas, un tema que quizás a los argentinos nos pasa muy lejos, pero un tribunal internacional está a un tris de sacar un dictamen por el asesinato de un ex premier libanés, Michel Aoun, y que podría impactar directamente esa definición de ese tribunal internacional sobre las principales figuras de Hezbollah en el Líbano. Por ahora se sigue sosteniendo la información que ha dado el gobierno del Líbano, que era un depósito en donde estaban 2.700 toneladas de fertilizantes y que, bueno, esto habría tenido que ver justamente con la cuestión. Cuando uno ve el video completo, hay una primera explosión, después hay una sucesión de explosiones que parecen como si fueran fuegos artificiales y luego se produce un hongo a partir del final, de lo que sería la consumación final de la explosión, que es realmente pavoroso. Se está hablando ya ahora, se hablaba de 73 fallecidos, ya a esta hora de la mañana para nosotros, jornada ya avanzada en Beirut, se está hablando de algo más de 100 fallecidos. Natalia Sancha, colega periodista española que reside en Beirut, que ha hablado muchas veces con nosotros, sostiene en la mañana de hoy que no está claro que esto haya sido una explosión de ese volumen enorme, 2.700 toneladas de fertilizante que estaba guardado allí. Habrá que ver en el correr de las horas. Las imágenes en todo sentido son absolutamente pavorosas. A muchos nos trajo a la memoria el hongo de la explosión de la embajada de Israel en la Argentina. Por otro lado, en un tema que no está en la portada, no lo van a ver hoy en la portada de los medios de Argentina, un tribunal constitucional pidió la detención del expresidente colombiano Álvaro Uribe. La detención por ahora tiene carácter de detención domiciliaria. Uribe había comunicado esta información a través de su cuenta de Twitter en el día de ayer, en el marco de lo que sigue siendo una enorme tensión entre los dirigentes políticos colombianos al respecto de las formas, los modos y el accionar de los distintos ejecutivos de este país sudamericano. Por otro lado, y si hablamos de nosotros, en Mar del Plata, como está pasando en el resto de la República Argentina, se está llegando a lo que tantas veces se habló, el pico, pero claro, el pico en referencia al coronavirus parece tener esa situación o condición de una meseta. No estamos viviendo todavía hoy, afortunadamente, y rogamos que así sea, una situación de desborde como se ha vivido en otros países, como es el caso de Chile, por ejemplo, y el desborde siempre hay que mirarlo en relación a esta cuestión, a la capacidad de la sociedad en su construcción de servicios de salud suficiente para atender una emergencia de este tipo y de estas características. Tengo algunos datos de acá de Mar del Plata que hablan claramente que ha habido más videoconferencia, más acting, ¿sí?, que inversión real en estar bien parados para una situación de este tipo. Por supuesto que la noticia ya tiene unas horas. Ayer habló el obispo Mestre, que, bueno, después de que se confirmó efectivamente que tiene COVID-19, dijo que se encuentra relativamente bien a la espera de una situación que está atravesando y que supone que no requerirá de ningún tipo de internación. Por otro lado, hay que decir que hay otro párroco en la misma situación. Y debo señalar, porque ayer fue publicado la situación de cierre en la farmacia italiana, allí frente a Plaza Rocha, por un caso de coronavirus. Hay otras 3 farmacias que están cerradas en este momento. Una es la que está enfrente del HPC, sobre la calle Córdoba, y hay otras 2 que están próximas al Hussey, en donde está claro, porque se ha hecho el seguimiento, que todo vuelve a vincularse con el Hussey, donde en el día de ayer una mujer que había sido internada en el mes de mayo, que había recibido plasma y que había avanzado en su calidad de salud, pero que tenía una situación de salud anterior, digamos, de una complicación de salud anterior al COVID, falleció también. Hay, obviamente, ya en la Argentina, como ha pasado en otros países, un gran debate al respecto de si los fallecimientos son por padecer COVID o personas que han fallecido al ser registrados por un perito forense. Se advierte que también tienen COVID, no quedando claro si esa es efectivamente la cuestión que llevó
a su fallecimiento. En el día de ayer, en una reunión que mantuvieron los familiares de la niña que muere a consecuencia de un disparo allí en la zona de Vértice y Polonia, en la zona del barrio conocido como Pampa, familiares de esta niña mantuvieron una reunión con la fiscal que interviene en este caso. El hecho está literalmente esclarecido. La familia dejó su posición al respecto por boca de un tío de la joven que dijo: nosotros no estamos con la violencia, no tenemos nada que ver con la violencia que ocurrió, pedimos acciones claras y concretas para el barrio. Ahí hay dos grupos de bandas que se enfrentan a los tiros todas las noches, no podemos vivir. Este es un reclamo que se está extendiendo literalmente en toda la República Argentina. Quiero señalar dos cuestiones. Hay un intendente que comenzó a quedar en cuestionamiento, es el intendente de Bebacua de Villarino, pequeña localidad al respecto de la cual se ha desatado una controversia con uno de los abogados de Cristina, la mamá de Facundo Astudillo Castro. El intendente dijo algo fuertísimo. Dijo: no entiendo por qué no se investiga la pista del narcotráfico. Yo pensé que esto iba a ser, después de dicho y publicado en los medios de Bahía, rápidamente vinculado a la desaparición de Facundo, un título grande, un título importante. Sin embargo, ha quedado como contenido allí en los medios locales, tanto de Villarino como de Bahía Blanca, que por supuesto es la ciudad eje de toda esa región del sur de la provincia de Buenos Aires. Y un dato, no es de color porque es muy de fondo. Hay un fiscal que inició acciones penales contra el intendente de Marcos Juárez. ¿Por qué? Porque el intendente de Marcos Juárez decidió que en Marcos Juárez la actividad económica de la ciudad y del distrito va a ser normal pese a un decreto del gobernador Schiaretti. Interesante. Ayer en el Congreso, porque el Congreso sigue sesionando, aunque todavía en esta situación de virtualidad, finalmente la bancada del kirchnerismo obtuvo los votos en una ley que busca que quienes tienen acreencias contra el Estado en pesos las puedan pasar a dólares. Más que llamativo, Mario Negri, presidente de la bancada, dijo: llegamos a 125 votos, nos faltaron 4 votos para impedir que esto ocurra. Este es un tema del cual la sociedad tiene que tomar dato y cuenta, Es bastante complicado esto, no se entiende muy bien cómo es que alguien que había tomado bonos argentinos en pesos ahora los podrá pasar a dólares, ¿no? Como una suerte de convertibilidad inversa vendría a ser, y por qué en una situación de estrés económico como tiene Argentina con respecto del flujo de divisas en dólares, se promueve desde el gobierno nacional llevar adelante una situación de estas características. 7:12 minutos, vamos a seguir en un instante. Vamos a tener 19 grados de temperatura máxima en el día de hoy. Atención con esto. A ver, quiero señalar algo, porque todos los días escucho gente que dice: no, esto es el cambio climático. Miren, desde que yo era un niño, esto se llama veranito de San Juan. Hay un pico de temperatura alta en el mes de agosto, inexorablemente, y después vendrá, fecha más, fecha menos, lo que llamamos la tormenta de Santa Rosa. Que si llega alrededor de la fecha, que sería finales de agosto, será la tormenta de Santa Rosa, y si no, será, como dice la gente, llegó adelantada, o si se dan los primeros días de septiembre, la gente dice: Santa Rosa se atrasó. Así nomás, ya estamos.